Bienvenidos a Introducción a Control Automático de Procesos, módulo de modelo matemático de procesos, justamente, ejercitación para sistema de nivel de dos tanques sin interacción. En el ejercicio de ahora veremos cuando tenemos ciertas condiciones de equilibrio, ciertas condiciones iniciales o un cierto punto de trabajo como tal. La idea es resolver este sistema como tal, de dos tanques sin interacción, con 2 metros cuadrados de área, con una capacidad máxima de altura de 4 metros, un radio de orificio de salida de 0,05 metros, quiere decirnos la magnitud de lo que sería la sección de salida, lo cual haré una transformación, la transformación de vida, y que las condiciones iniciales son de una altura de líquido de 1 metro y 0,03 metros cúbicos por segundo será la medida del caudal. Y la idea será obtener la función de transferencia que describa los caudales de salida y a su vez obtener lo que sería la gráfica en función del tiempo para una entrada del tipo escalón unitario. Nos vamos a la recopilación, donde cabe destacar que justamente con el radio del orificio puedo definir la sección transversal de salida, o sea, una magnitud de área como metro cuadrado. Y lo que sería el caudal volumétrico es volumen sobre tiempo. Y a la vez volumen es área por una medida de distancia. Y la distancia sobre tiempo es básicamente velocidad. Entonces el área sería descrita por la sección transversal. Y la velocidad la tendría que definir. La velocidad como tal, en este caso, habiendo desarrollado todas las fórmulas con respecto al tanque número 1, la velocidad la puedo definir como la raíz cuadrada de 2 veces g por h, anticipándose de que justamente esto me va a brindar un sistema de ecuación no diferencial no lineal. Dado que esta es la función, o mejor dicho, el caudal volumétrico de salida es aquella que brinda esta no linealidad, debo aplicar la corrección en dicha función. Entonces, debo aplicar el teorema de Laplace. Y el teorema de Laplace básicamente me decía que mi función original puede ser expresada como una serie sucesiva de derivadas, de sucesivas derivadas, considerando el incremento respectivo elevado a un cierto exponente sobre el exponente al factorial del exponente. Y de esa manera podíamos expresar nuestra función y linealizar nuestro problema. Entonces, aplicando lo que sería justamente la serie de Taylor para lo que sería esta ecuación, yo sé que el caudal volumétrico de salida, en función del tiempo, es el caudal volumétrico evaluado en la condición inicial más la primera derivada con respecto a la altura de por sí por la diferencia de alturas, o sea, la diferencia de incrementos, desde H1 hasta H1 en condiciones iniciales. Justamente habíamos dicho en su momento que las condiciones iniciales correspondían a una altura de líquido de 1 metro y un caudal volumétrico de 0,035. Así que teniendo en cuenta eso, puedo realizar lo que sería el reemplazo respectivo y continuar con mi proceso. Si bien Q0 o QO y HO son valores, parámetros que los tengo, la derivada del caudal volumétrico como tal es una magnitud que no la he definido. Entonces lo que debo hacer es lo siguiente. Yo sé básicamente que el caudal volumétrico de salida es básicamente la sección transversal por lo que sería, voy a mover términos, raíz cuadrada de 20 por lo que sería H1 en función de t. O vamos a definirle H1 por el momento. Y esto está a la 1 medio. Q va a depender del H1 justamente. Si yo saco la derivada de Q2 con respecto justamente a H1, lo que debo hacer es derivar con respecto a H1. Entonces, sección transversal por raíz cuadrada de 20, esa es una constante de por sí. Entonces queda afuera de lo que sería la derivación. Y luego derivo una función con un exponente,
lo cual resulta en dicho exponente, multiplicarlo a dicho exponente por la función a la exponente menos 1. Y de esa manera puedo mover términos y demás para que me quede de la siguiente manera. Tengo que copiar, pegar y me quedará sección transversal sobre raíz cuadrada por raíz cuadrada de 20 por 2 veces la raíz cuadrada de h1. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta de que nos dice el ejercicio, o la serie de Taylor, mejor dicho, que si bien esta es la derivación, o sea, la primera derivada, pero ya evaluada en la condición inicial. Entonces, justamente, tendré que tener en cuenta eso. La sección transversal, como tal, voy a sacar esto, considerando el diferencial, lo voy a poner acá, considerando las condiciones iniciales, voy a proceder a lo que sería el cálculo respectivo. Si yo a este término como tal lo copio y pego y lo evalúo directamente con h0, esta será la magnitud de la derivada, justamente, derivada de Q2, evaluado en las condiciones iniciales. Entonces, básicamente, Q2 como tal, recordemos, en ese caso, Q2 pegar, borrar. Q2 era Q0 menos la derivada correspondiente por el H1 menos el H0. Ahora yo sé justamente que este término como acá vale 0.018. Entonces puedo realizar el reemplazo. Además de realizar dicho reemplazo, puedo hacer una cosa. Puedo agrupar términos como tal. Voy a agrupar del lado izquierdo Q2 en función del tiempo menos Q0 o QO va a ser igual a 0.018 por, entre paréntesis, H1 menos H0. ¿Para qué me conviene realizar esto? Porque generalmente cuando trabajamos con lo que sería, por lo que sería condiciones de equilibrio, nos conviene trabajar con ciertas funciones de desviación o variables de desviación. Esa variable de desviación como tal se va a definir como el delta de cada función. Por ejemplo, tengo Q2 menos Q0. A esa la variable de desviación respectiva la voy a definir delta Q2. Mientras que H1 menos H0 la voy a definir como delta H1. Y de esa manera podré progresar y continuar con lo que sería este esquema de resolución. Al hacer ese reemplazo obligatorio, me quedará lo siguiente. Me va a quedar delta Q2 igual a 0.018 por delta H1. Ahora bien, ¿qué teníamos anteriormente? Teníamos la siguiente expresión. HA1. Entonces, teníamos el área del primer tanque por el diferencial de la altura 1 sobre el tiempo es igual a lo que entra menos lo que sale. Como ahora yo voy a hablar teniendo en cuenta las variables de desviación, debo retransformar o reescribir, mejor dicho, mi balance de masa teniendo en cuenta las variables de desviación respectivas. Y en ese caso, le debo adjuntar a cada función su correspondiente condición de equilibrio. Entonces, la derivada de H1 menos HO, y me va a quedar Q de entrada menos Q0 y justamente Q2 menos Q0. Y de esa manera, ¿qué puedo hacer? Puedo redefinir, puedo decir también, incluso teniendo en cuenta estas expresiones, puedo decir que el delta Q1
va a ser Q1 menos Q0. A esto si quiero lo puedo sombrear para que quede un poco más visible las denominadas variables de desviación. Y así puedo realizar el respectivo reemplazo para asemejar lo que sería mi balance de masa a esta nueva terminología. De esa manera me va a quedar 0,018. Me va a quedar A1 por delta H, por derivada de delta H1 igual a delta Q1 menos delta Q2. Ahora bien, Q2 como tal tenía un valor y era 0,018 de delta H1. Entonces puedo reemplazar dicho valor en esta expresión y me va a quedar lo siguiente. Luego, lo que puedo empezar es realizar lo que sería la transformada de Laplace. La transformada de Laplace como tal, así que voy a mover un poco estos términos por acá y me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar, en este caso, A1 por S por delta H. Si bien acá nos dice, en el teórico, que la transformada de Laplace con respecto a una función es la función evaluada, la S por la función en Laplace menos f en las condiciones iniciales, ya de por sí estoy trabajando con las condiciones iniciales adjuntadas a la definición de la variable de desviación. Entonces, por eso, en esta instancia no es necesario tener en cuenta dicho valor, porque ya está incluido dentro de la definición como tal. Entonces me va a quedar A1 por S más delta H1 igual a delta Q1 menos 0,018 por delta H1. Y de esa manera agruparé términos. Voy a agrupar los términos de un lado y ciertos términos del otro. Entonces tendré A1 por S y muevo el término este que está negativo al otro lado positivo y me va a quedar más 0,018 y todo esto factor común de ¿qué? De delta H igual a delta Q1S. Y aquí solamente me va a quedar definir lo que sería la función de transferencia como tal. Y esa función de transferencia, como la obtengo justamente, despejo delta H1 con respecto a delta Q1 y justamente pasando este término al otro lado como denominador, el otro que estaba en la parte superior como numerador pasa como denominador, me quedará 1 sobre 2 por S por más 0,018. Esta sería justamente la relación entre la altura del líquido con respecto al caudal de entrada. Así como hemos desarrollado para obtener la función de transferencia del nivel del primer tanque como tal, puedo establecer la relación de caudales. ¿Cómo puedo relacionarla? ¿Cómo puedo obtener esa relación de caudales teniendo en cuenta la expresión obtenida de la serie de Taylor? Como tal, si yo muevo términos, me va a quedar delta Q2, función del tiempo, es igual, dividido, delta H1 en función del tiempo es igual a 0,018. Y al hacer la transformada de Laplace respectiva me va a quedar delta Q2 función de S igual a 0,018. Esto dividido por delta H1 sobre S. Justamente. Ahora bien, si yo justamente multiplico H1 por S sobre delta U sobre S por lo que sería delta Q2 S dividido delta H1S,
El resultado final justamente me tiene que dar la relación entre caudal de entrada, de caudal de salida con respecto al caudal de entrada del primer tanque como tal. Entonces, de esa manera, obtendré lo que sería la relación de caudales o la variación de relación de caudales. Entonces, teniendo eso en cuenta, acá tendré que reemplazar 0.018. Puedo definir la función de transferencia para el primer tanque y como son dos tanques sin interacción como tal, las mismas funciones o las mismas expresiones se obtienen en consecuencia, tanto para el primer tanque como para el segundo tanque. Entonces, el balance respectivo y toda la aplicación de desarrollo de fórmulas es idéntico tanto para el segundo como para el primer tanque. Entonces, teniendo en cuenta eso, justamente la relación de variación de alturas me tiene que dar 1 sobre 0,018 y la relación de caudales me tiene que haber dado 0,018 dividido 2s más 0,018 y en consecuencia obtener lo que sería la función de transferencia de caudales del segundo tanque. Entonces, hemos descubierto las funciones de transferencia de los caudales en sí. Caudal de salida con respecto al de entrada para el tanque número 1, para el tanque número 2. ¿Qué puedo hacer? Acoplarlas en sí en una y de esa manera obtener la función de transferencia que relacione la variación del caudal de salida del sistema con respecto a la variación del caudal de entrada. Con eso ya se les voy anticipando de que le voy a adjuntar lo que sería una entrada tipo escalón. Voy a asumir que el salto correspondiente, la variación de caudal de entrada es de 1, o sea, una entrada del tipo escalón neto como tal. Entonces el delta Q1 como tal será 1 sobre S. De ahí despejaré la señal de salida, que sería la variación del caudal de salida, número 3. Aplicar lo que sería la inversa de Laplace para que tener que el delta Q3 en función del tiempo. Justamente lo que yo quiero graficar en realidad es el caudal 3, el Q3, no el delta Q3. Y yo teníamos definido justamente al principio de nuestro desarrollo que la variación de caudal respectivo iba a ser dicho caudal menos el caudal en condiciones iniciales. Entonces, ¿qué hago? Bueno, tengo delta Q3. No tengo Q3 y es lo que quiero obtener. Despejo y moveré esta magnitud negativo al otro lado positivo. Y de esa manera poder graficar en función del tiempo. Lo cual me tiene que dar, al establecer un cierto rango de tiempo, que justamente nuestra gráfica comience en lo que sería un caudal de Q0 y termine en sí, como se ve en la gráfica, a un cierto valor. En este caso, dicho valor lo puedo obtener de gráfica como tal, o puedo aplicar la definición del límite. El valor final va a ser el límite cuando mi tiempo tiende a infinito de mi función como tal. Y en este caso, la debo aplicar lo que sería el igual simbólico. Y en ese caso nos dará que la altura del líquido desarrollado va a ser de 1.03 metros como tal. Entonces, dentro de todo, tendríamos que, mejor dicho, no la altura. No es la altura de esto, sino más bien el caudal correspondiente, que en este caso debería haber sido expresado en unidades de metro cúbico por segundo. El caudal cuando estaba en el equilibrio significaba que valía 0.03. Cuando le ingresamos proporcionalmente un metro cúbico, finalmente al restablecerse el sistema como tal, tendría que aumentar su caudal de 0.35, de 0.0035 a 1.035 metros cúbicos por segundo. Ahora bien, podemos
investigar otras funciones de transferencias, además de la que nos pedía el problema en cuestión. Podemos desarrollar las siguientes. Podemos desarrollar, si queremos, lo que sería la altura del líquido en el tanque 1, que seguramente, dadas las condiciones o las dimensiones equitativas del tanque 2, básicamente el análisis que vamos a realizar se puede realizar o se puede replicar para el análisis del tanque número 2. Así que, teniendo en cuenta esta expresión como tal, y habiendo definido justamente que Q1 sobre S era básicamente 1 sobre S, despejo y tendré que la variable del nivel va a ser justamente, por ejemplo, en este caso la había definido como función de transferencia. No la había definido. Perfecto. Entonces, el delta de función de transferencia de nivel tanque 1, que va a ser igual al tanque 2, básicamente va a ser 1 sobre 2 por S. Y aquí lo que puedo hacer, esto en función de S, lo copio, de acá lo multiplico por la señal de entrada, y de ahí tendré este parámetro como tal, que será, cuando le aplique la inversa al Laplace, tendré lo que sería la función de la variación del nivel en el dominio del tiempo. Así que esto básicamente será el delta H1, función del tiempo, y esto es inversa de Laplace. Y de esa manera podré ver mi resultado como tal. Aquí, H1, función del tiempo. H1, función del tiempo, debe ser el delta como tal, más HC. Ahora bien, teniendo en cuenta el rango de tiempo que definí previamente, puedo agarrar este gráfico de paso, copiarlo y pegarlo, y simplemente modificar la variable de gráfica. En este caso, le voy a también borrar los límites de integración, los límites de la gráfica, y le voy a decir que esto va a ser ahora H1. ¿Y qué pasó? Fijémonos lo que pasó. Si hemos descrito bien nuestros parámetros, yo podría reducir este rango a 600, por ejemplo, para que se vea un poco más asequible. Nuestra gráfica empezaba a 1 metro. O sea, mejor dicho, nuestro sistema se encontraba con una altura de nivel de 1 metro. Y el caudal que estaba en lo que sería en el equilibrio, inicialmente era de 0.035, o sea, un caudal muy bajo. Cuando yo lo aumenté en una magnitud de 1 metro cúbico por segundo, le he ingresado a mi sistema demasiado caudal. Y eso se puede reflejar justamente en esta respuesta, en esta gráfica del dominio del tiempo. Vamos a observar que justamente nuestro tanque, que estaba inicialmente en 1 metro de capacidad, ha superado la altura máxima de 4 metros disponible y ha incrementado, o sea, la gráfica como si ha calculado y ha conseguido alcanzar lo que sería el régimen estacionario. Pero esta gráfica de por sí, si bien es correcta en el modelo matemático, no es aplicable en la realidad. Porque justamente, si observamos y achicamos un poco más el rango, se puede ver que más o menos, achicando un poco más el rango, se puede ver que casi al tiempo 6, se ha llenado el tanque a su máxima capacidad. Si el tanque se ha llenado justamente a su máxima capacidad, no tendría que por qué justamente cargarse aún más lo que sería el tanque. No podría directamente. Y que teniendo en cuenta eso, podemos observar que en sí no sería factible la operación como tal. Así que, ¿qué podemos hacer para solventar ese problema? Para solventar en sí ese problema, obviamente lo que tendría que haber
priorizado es aumentar el caudal, si es que se puede, si es que se debe, pero no a una medida tan grande como justamente 1 metro cúbico por segundo. Por ejemplo, vamos a ver si el aumento en 0.05. Y de esa manera, graficando nuevamente, H1, lo voy a borrar. A ver, vamos de vuelta. 0,0035. Y acá debe haber algo que no es correcto a la hora de calcular. Vamos a ver si lo puedo replicar como era antes. De aquí debería juntarle 0.05 sobre S, por ejemplo. Fijémonos una cosa. Si yo aumento mi caudal en una proporción de 0.05, ¿qué quiere decir esto? Que el caudal final que ingresa a mi sistema, a ver, voy a definirlo de esta manera. Voy a definirle que el delta Q1, en función del tiempo, es básicamente 0.05. Y que delta Q, en función del dominio de Laplace, va a ser la función Laplace, voy a borrar esto, la función Laplace de Q1. Ahí está. Fijémonos una cosa. Si la variación de caudal con respecto a la condición inicial es 0.05, significa que mi caudal final que ingresa a mi sistema, voy a poner un poco de zoom, es básicamente, o incluso puedo borrar esta magnitud, me parece, a ver si puedo borrar. Ahí está. Es básicamente delta Q1 más Q. Lo cual significa que mi caudal que ingresa ahora será de 0.08. Y teniendo en cuenta eso, vemos una cosa, que mi gráfica como tal incrementa desde 1 metro, 2 metros, y alcanza lo que sería una magnitud límite de 3.778. Si yo le aumento un poco más el caudal, por ejemplo, vamos a decirle 0.075, vemos que el ingreso de dicho caudal ya de por sí es excesivo, dado que supera la altura máxima que se debe desarrollar. Así que de esta manera podemos proporcionar lo que sería la información de la máxima capacidad de bombeo de nuestra bomba que deja ingresar el líquido al tanque, por ejemplo. Vamos a dejarlo en 0.65, a ver cómo incrementa. Incluso 0.065, vamos a dejarlo en 0.6. 0.6 aún es alto. 0.55. 0.055 incluso es aplicar 0.055 y 0.525. Mire, ahí está, 0.5, incluso le puedo meter más, 0.35, y vamos a dejarlo ahí. Significa que mi sistema puede soportar, puede albergar un caudal máximo de 0.089 metros cúbicos por segundo. Esa sería, o sería análogo a la capacidad de bombeo de la bomba que alimenta nuestro tanque. ¿Por qué? Porque justamente a dicho bombeo, a dicha capacidad de bombeo, a dichos metros cúbicos por segundo, el líquido como tal va a ocupar lo que sería un nivel del tanque hasta una magnitud de 3.972, dejando un cierto margen de la capacidad máxima, pero de esa manera podemos delimitar un cierto rango de seguridad y determinar las condiciones limitantes de nuestro proceso como tal. Entonces,
Básicamente, tendremos en cuenta nuestra máxima capacidad de caudal volumétrico como tal para brindar la mejor respuesta posible a lo que sería nuestro sistema. Y con eso finaliza este video.